Vamos a recibir al profesor Daniel Bacheto, que nos acompaña con su micro para reflexionar juntos, para pensar juntos en esta América Latina tan importante en los bloques internacionales y charlando sobre todo un nuevo escenario que se da aquí en Latinoamérica a partir de las elecciones en Colombia. Muy buenos días, Daniel, un gusto poder saludarte después de largo tiempo, de larga ausencia. Igual que la Ho- calandria, Bueno, Hola Aldo, hola, buen día, buen día. Sí, la verdad, siempre es un gusto estar todavía acá. estamos, después de, después somos, de las somos pestes, porque ya son perseverantes. varias. Hay que pasar agosto, hay prepararse para julio y pasar agosto y ya después, ya el año, estamos Sí, sí, asegurados. después vienen tiempos más amables, con la salud sobre todo. Sí, sí, Bueno, no, pero ya estamos de nuevo en carrera. Bueno, un gusto volver a encontrarte y el gusto también es pensar que hay posibilidades que se abren en esta América Latina, un escenario nuevo, un gobierno distinto para Colombia, por primera vez en la historia de Colombia, un gobierno de un tinte, decirlo, progresista, de izquierda, y bueno, hay gran expectativa. Yo leía los comentarios el primer día de las elecciones, había título catastrófico por algunos sectores que siempre presente poder, pero bueno, el día a día va marcando también un perfil distinto. ¿Qué nos podés comentar? ¿Qué análisis haces vos? Bueno, Aldo, mirá, en primer lugar, es importante ubicar un poco la cuestión en el contexto. Eh, Colombia es un país importante en la región, en Latinoamérica, no el más importante, pero sí tiene cierta importancia, ¿no es cierto? Dentro del área hispanoparlante, digamos, después de México y Argentina, es el más importante, sin ninguna duda, por población, por historia, por un montón de cuestiones. Tenemos que recordar que Colombia fue la patria del libertador Simón Bolívar, es decir, La Gran eh, Colombia. claro, sí, el virreinato de Nueva Granada, que después se transforma por acción de Simón Bolívar en la Gran Colombia, que abarcaba lo que es ahora Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Todo ese enorme territorio, muy rico, con enormes riquezas naturales, pero muy diverso también. Bueno, después se fragmentó, después en vida misma de Simón Bolívar, y se formaron estas cuatro repúblicas, ¿no es cierto? Que lamentablemente Las burguesías nacionales empezaron a constituir los límites de los límites políticos también. claro, pero en la órbita del neocolonialismo, digamos, o sea, de la órbita del Imperio Británico primero, ¿no es cierto? Pero después, bueno, como sabemos, fue sustituido por los Estados Unidos, después de la década del 30, sobre todo, del siglo XX. Entonces, Colombia, como decía, es un país importante, pero tiene un problema que por su ubicación es el borde sur del Mar Caribe. Y el Caribe sabemos que para Estados Unidos es muy importante geopolíticamente. Para ellos es como una especie de... Es lo que decían los romanos, el mare nostrum, ¿no? Es decir, el mar nuestro. O sea, ahí no permiten que nadie, ninguna otra potencia meta sus uñas o trate de influir. Entonces Colombia ha tenido siempre una relación muy estrecha con Estados Unidos. De hecho, tiene firmado un tratado de libre comercio que ha perjudicado mucho a los campesinos colombianos, ¿cierto? Colombia importa, siendo un gran productor agropecuario, eso pasó a ser importador de soja, importador de maíz producido por los agricultores norteamericanos. Entonces, que es justamente uno de los desafíos o una de las tareas más serias pendientes en la realidad sociopolítica colombiana, el tema de la propiedad de la tierra y el reclamo del movimiento campesino, ¿cierto? Desde siempre el tema de la tierra, vos pensás que más del 50% de la tierra de Colombia está en manos del 1,5% o sea, hay una concentración enorme de la propiedad de la tierra y siempre se ha venido hablando históricamente de reformas inclusive en el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno anterior al de Duque, al que cede ahora la presidencia a Petro,
todos del sector conservador, de la derecha colombiana, todos los gobiernos, habló de una especie, prometió una especie de facilitar el acceso de la tierra a los campesinos, pero no lo cumplió ni en el 1%, o sea, prácticamente quedó ahí en carpeta y nunca se llevó a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las promesas, digamos, más importantes de Petro en su campaña, y que sin duda va a ser muy importante si logra avanzar en ese terreno. Pero no es lo único. Él ha hecho una campaña con una propuesta muy disruptiva, muy fuerte desde el punto de vista programático, y la gente en Colombia votó por un cambio. Efectivamente, hay un hartazgo, un cansancio con el sector conservador de la derecha, que además es fuerte, es muy violenta, una derecha muy violenta. El núcleo de esa derecha, que es, bueno, es el expresidente Álvaro Uribe, lo que se llama el uribismo, tiene mucho que ver y está siendo investigado por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, ¿no es cierto? Entonces, al que se le atribuyen prácticamente más del 50% de las muertes, de homicidios y masacres terribles que Colombia es teatro frecuentemente, ¿no es cierto? Entonces, te doy un dato que es aterrador, ¿no es cierto? Tiene más de 400.000 muertes, ¿no es cierto?, en su historia, producto de la lucha armada, los asesinatos, etcétera, ¿no? Asesinatos de líderes sociales, líderes de comunidades campesinas, afrodescendientes. Sí, Entonces, Daniel, sí, discúlpame también, porque hay otra cuestión que me parece también es la cuestión racial o la cuestión indígena y la exacto. cuestión negra. No tanto Sí, quizás como Ecuador, pero también está presente en Colombia. sí, fuertemente, sí, sí. De hecho, también una novedad de esta elección es que por primera vez va a llegar a la Casa de Gobierno en Colombia una afrodescendiente, que es Francia Márquez, que su biografía es tremenda, es impresionante, digamos. Francia habitaba en el suroeste, en la zona del Cauca, que es una zona de una fuerte presencia de descendientes de lo que fueron los esclavos, que fueron traídos para las plantaciones, ¿no es cierto? Y en esa zona, bueno, ella se desempeñó en su juventud desde muy jovencita como buscadora de oro, es decir, buscadora artesanal de oro en un río, en la región, como te digo, del Cauca, como muchos otros, ¿cierto?, que se la rebuscaban tratando de Buscando encontrar el ahí dorado, buscando el dorado, Sí, lo de los que sí. españoles buscaban. Sí, lo que pasa es que como en una zona donde aparentemente había una riqueza minera, cuando trató de apropiarse y de desplazar a esta población, toda que vivía en condiciones de pobreza, las grandes empresas mineras, Francia se puso un poco a la cabeza de una movilización, en primer lugar de mujeres afrodescendientes, que tenían ahí en la minería artesanal su subsistencia, y realizó movilizaciones en defensa de ese río para que no se lo apropien las grandes mineras, las multinacionales, que además iban a utilizar mercurio, se iban a contaminar el río para sacar el oro, como sabemos, es un problema que lo tenemos también en Argentina. Y bueno, Francia Márquez inició una caminata de 600 kilómetros que la llevó a la capital del país a una protesta con otro grupo de mujeres que le dio mucha visibilidad, y ahí, sin darse cuenta, y quizás sin proponérselo, empezó su carrera como lideresa política, pero también desde el punto de vista de las mujeres y de los grupos sometidos de las minorías sometidas a discriminación racial, como es una situación muy fuerte. Todos los gobiernos colombianos anteriores por 200 años han sido de varones blancos y de las élites económicas, o sea que digamos que Sí, es realmente muy, muy esperanzador ver una figura como la de Francia Márquez en la fórmula presidencial, y de hecho fue la tercera más votada en las primarias, ¿cierto? Y eso eh, fue lo que la llevó a
a este lugar. Conformó la fórmula y también llevará al éxito. Exacto. Podemos decir que Petro no es uno improvisado, es un hombre, un académico que ha tenido gestión política, no es un paracaidista como otras veces ha ocurrido en esta Latinoamérica, sino que tiene un respaldo y una trayectoria. Vamos a hacer un repaso porque fue también intendente de una de las ciudades más importantes de Colombia. Claro. Gustavo Petro justamente es un economista especializado en temas medioambientales. También hay que decirlo, en sus propuestas y su programa tiene una fuerte impronta ecologista y plantea, vos sabés que Colombia el principal rubro de exportación es el petróleo y después el carbón. O sea, es una economía totalmente extractivista, ¿no? Y Muy Petro, primaria, obsoleta en el tiempo, sí, digamos, totalmente. los Pero recursos. bueno, por otro lado, es muy difícil gobernar sin los recursos fiscales que vienen de esa explotación, o por lo menos rápidamente transformar eso. Es una de las cosas que muchos dicen. Hasta Lula le marcó que le iba a resultar muy difícil lograr en tan poco tiempo transformar la estructura productiva tradicional de Colombia hacia las energías verdes, energías renovables y todo eso. Pero bueno, lo importante es que se inicie un camino y que haya una decisión política y se avance en esa dirección. Imagino que nadie piensa que eso se va a cambiar en un año o dos. Pero te decía, sí, Petro es un economista, una persona que tiene una larga trayectoria política, ha sido alcalde de Bogotá, también senador, y como senador fue un senador con un perfil muy alto, es decir, una figura política destacada. Conoce desde adentro el sistema político colombiano, que hay que decirlo, tiene algunos rasgos que, por ejemplo, por hacer una comparación rápida, ¿no es cierto? El poder legislativo, por ejemplo, no está tan atomizado como en Brasil. En Brasil, en el Parlamento hay más de 30 partidos. Es imposible de gobernar, es casi ingobernable eso. Pero, en cambio, el pacto histórico logró 20 senadores, lo cual va a ser, es un congreso bicameral, pero en la Cámara de Senadores va a tener un bloque propio significativo. Después están los partidos tradicionales, históricos, el conservador y el liberal, y después hay 4, 5, 6 partiditos más chiquitos, entre ellos el verde, con los cuales seguramente va a tener que darse una política de alianza, ¿no es cierto? De buscar acuerdos para sumar apoyos en lo legislativo. Pero digamos que es un sistema un sistema institucional político donde estimo que con la experiencia de Petro y la fuerte expectativa de cambio que hay en la sociedad, tiene alguna posibilidad de avanzar en algunas transformaciones, quizá moderando o planteando plazos más largos en algunos temas, como te digo, como el ecológico, que no va a ser el más sencillo. Pero, por ejemplo, en la parte impositiva y en el tema de la tierra y la reforma agraria, posiblemente pueda avanzar de manera más rápida. También hay otro tema muy importante, que es común a toda la zona andina, es el tema de que el sistema de jubilatorio, de jubilaciones y pensiones, está básicamente privatizado en manos de las famosas AFP. Y bueno, esto viene desde los años 90 y ya hay gente que está cobrando sus jubilaciones y pensiones en ese sistema y son muy magras. Entonces, digamos, la decepción en la población colombiana por el sistema de privatización de las jubilaciones y pensiones es muy extendida. Y Petro ha prometido un sistema mixto, reconstruir la pata pública, digamos, un sistema solidario. Pero bueno, ahí el problema, como siempre, es de dónde sacar los recursos para sustentar ese sistema, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que es el tema, el Muy tema duro. crítico de todo. Y yo te planteo, porque bueno, hablabas al comienzo que estaba muy ligado a Estados Unidos. ¿Tendrá otro diálogo con Latinoamérica, con otros países, con Venezuela que tuviera en algún momento dificultades, con Brasil, con Argentina, digamos, digamos, no depender tanto de la política exterior con Estados Unidos, sino también darse un ámbito de discusión, un ámbito de debate político para los otros países latinoamericanos?
Sí, sí, yo creo que la política exterior es uno de los aspectos donde seguramente va a haber cambios más notables. Y el primero es que en el gobierno anterior de la derecha, Colombia era la plataforma inevitable para cualquier y para todas las acciones de Estados Unidos contra la Venezuela de Maduro, y lo que va a haber es claramente, digamos, una normalización de las relaciones de Colombia con Venezuela, con la que además tienen fuertes lazos de todo tipo, no solo históricos, sino también económicos, comerciales, de poblacionales, o sea, migratorios. Hay O sea, migración, hay sí. una agenda muy importante que seguramente la van a tener que abordar Petro con el gobierno de Venezuela. Eso ya de por sí va a ser un factor de distensión muy importante para Sudamérica, me parece, porque era una de las Hay una zona de fronteras conflicto, calientes, ¿no es cierto? hubo conflicto limítrofe y hubo hasta escaramuzas, Sí, uno lo sí. recuerda hace mucho tiempo. Bueno, por eso yo creo que bajar la tensión ahí va a ser muy positivo ya de por sí, y Petro es una figura política fuerte, que me parece que va a tener un protagonismo importante en el diálogo de las naciones latinoamericanas y en ámbitos como la CELAC, por ejemplo. Me parece que Petro tiene el perfil y tiene, digamos, la personalidad y la experiencia como para no ser uno del montón, sino tener un rol destacado. Así que bueno, pero todos son expectativas, vamos a ver, ¿no? Del dicho al hecho, hay que ver si se materializan estas Hay expectativas. que verlo caminar para saber cómo renguea, decía un viejo dicho. Bueno, Exacto, exacto. eh, esto es retomar nuevamente Viento del Sur, Daniel, y bueno, en esta vuelta a los micros, bueno, nos parecía importante esto, ¿no? La cuestión de Colombia. No, sí, sí, ¿Cómo, sin cómo duda. vamos a seguir charlando? ¿Qué otros temas vos pensás que está en la agenda como para ir marcando, también invitando a nuestros oyentes? Bueno, hay muchos temas importantes, vivimos en tiempos muy revueltos, con crisis generalizada, ¿no es cierto? Nosotros podemos también hablar de la cuestión más, de cómo nos está afectando, por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania. Hubo ahora dos reuniones muy importantes. Una, la del G7, donde estuvo invitado nuestro presidente Alberto Fernández, que se pueden sacar algunas conclusiones para nosotros, ¿no es cierto?, en particular. Y la otra, la de los BRICS, que es justamente un bloque alternativo donde también estuvo invitado Alberto Fernández. O sea, vemos que Argentina como que está siendo invitada a los dos bloques que están de alguna manera antagonizando y en una tensión muy fuerte y en disputa, que son el G7 y el BRICS. Y finalmente también se desarrolló y se sigue desarrollando la reunión de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, en España, donde hubo algunos cambios en algunas definiciones de tipo político estratégico, de cómo se va a orientar la acción de este bloque militar, ¿no es cierto? Es un bloque orientado más a las cuestiones militares y de seguridad, pero que tiene incidencia en nuestra realidad, no solo argentina, sino regional. Nosotros podemos ir abordando esto en diferentes Sí, y lo que te voy a proponer momentos. también, porque hubo una experiencia en los años 70, 80, que fueron los países no alineados. Me parece que hay cuestiones que todavía podemos pensar que hay posibilidades de mantenernos aglutinados o por lo menos plantear alternativas a los grupos de poder más importantes y que en algún momento, no te digo que haya influenciado, pero era una presencia distinta en el escenario internacional. ¿Te parece? No, por supuesto, sí, sí, sí. El tema de los no alineados lo podemos abordar. Lo que pasa es que hubo una modificación importante, porque vos sabés que China era integrante del bloque de países no alineados, cuando China no era la China, no era la primera o Se pasó segunda el economía del capitalismo, mundo. me parece, China hace mucho tiempo ya. Ahora es uno de los, claro, es el líder de uno de los bloques, o sea que, pero habría que pensar
otra integración de los no alineados. Pero bueno, pero de todas maneras, sí, me parece un tema súper importante en este escenario que se ha complejizado y que, bueno, evidentemente estamos dejando atrás el unipolarismo que se generó después de la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista, ¿no? Hacia un mundo más complejo. Por supuesto. Pero bueno, también con posibilidades para para el interactuar país, de para la distintas región. maneras, me parece que ese es el desafío. Daniel, te agradezco tu tiempo, tu buena predisposición y nos encontramos la próxima semana. Vamos a definir si es el miércoles, jueves, vamos a coordinar los Bueno, eso lo horarios. conversamos, lo podemos conversar. No hay problema, Aldo. Te agradezco mucho tu Un abrazo, tiempo bienvenido y nos vemos la nuevamente. semana próxima. Bienvenido al tren, como diría Charly García. Un abrazo grande, chao. Nos vemos.